Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Historia que Contarte. Soy tu amigo Carlos Matthews y quiero invitarte a que te quedes en casa con nuestra siguiente historia. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. La siguiente historia empieza así. Pocas veces la rutina del día a día nos permite tomarnos un momento para observar nuestro entorno. Sin embargo, nunca está por demás echarle un vistazo a las situaciones que nos rodean y encontrar cuán enriquecedoras pueden llegar a ser. Tenemos que observar atentamente para descubrir verdaderas historias de lucha y poder aprender de ellas. Esta es la historia de la familia Walker, una familia con muy pocos recursos que se acababa de mudar a una nueva ciudad para poder empezar de cero. Habían gastado todos sus ahorros de vida trabajando para poder comprar una pequeña casa. Los vecinos sentían mucha curiosidad por la familia, por la forma en que llegaron, por lo que un grupo de señoras se apresuró a darles la bienvenida al barrio, llevándoles algunos regalos. El motivo oculto era que querían tener las noticias de primera mano. Según pudieron ver, la familia estaba conformada por los dos padres, Daniel y Kate, junto con sus 3 hijos, el mayor, Kevin, de 20 años, la del medio, Francesca, de 16, y el pequeño, Ian, de 8 años. Parecían una familia muy educada y a pesar de no tener mucho dinero, a los pocos días el padre pudo encontrar trabajo en una constructora como obrero, y su madre empezó a trabajar en alguna de las casas de las personas ricas, como empleada. Los hijos también tuvieron que trabajar ya que el sueldo de sus padres no era suficiente para toda la familia. El hijo mayor empezó a trabajar en una tienda de comestibles mientras que Francesca, por ser muy guapa, fue contratada en una elegante tienda de ropa que vendía artículos de lujo. El único que no trabajaba era el pequeño, ya que los padres querían darle la educación que no habían podido darle a sus demás hijos. El pequeño Ian iba a la escuela. En poco tiempo tuvieron la aprobación de los vecinos y tuvieron una vida tranquila en la nueva ciudad. El pequeño Ian era muy activo y muy carismático, y se ganó el cariño de los vecinos instantáneamente. Siempre tenía ideas muy locas e intentaba venderles dulces a los niños más pequeños, por lo que las madres se enojaban con él, pero rápidamente se les pasaba al ver su sonrisa pícara. Se notaba que era una mente muy ágil e inteligente. Francesca, por otra parte, la estaba pasando un poco mal, ya que observaba cómo chicas de su edad compraban cosas en el lugar en el que ella trabajaba. Se sentía muy mal, se burlaban de ella por su condición. En una ocasión, ella conoció a un joven muy apuesto, del que ella quedó completamente flechada. Era el hijo del dueño de la tienda. Le decía palabras muy bellas y le decía que era muy hermosa. Parecía que Francesca había conocido a su príncipe azul, pero en realidad fue él la persona que arruinó las cosas para la vida de la muchacha. La pobre Francesca terminó embarazada y el joven que la había enamorado se desentendió del niño diciendo que no era suyo y no tendría por qué hacerse cargo de él. Así fue como la familia Walker empezó a tener tiempos oscuros. Francesca ya no podría trabajar cuando se le empezara a notar el embarazo y los ingresos no alcanzarían. El pequeño Ian no podría seguir yendo a la escuela y los gastos del bebé no podrían ser pagados. Entonces, se tomó una decisión. El padre, Daniel, trataría de pedir un ascenso, el que finalmente consiguió, pero hacía que tuviera muchas horas de trabajo, lo que lo dejaba muy cansado. En el fondo de su corazón sentía un poco de resentimiento hacia su hija, porque todos estos problemas fueron su culpa. Empezaron a haber algunas discusiones con su esposa, Kate. Como esta situación era insostenible y las cosas solo serían más y más cuando el bebé naciera. Algunas veces en las noches Daniel llegaba ebrio y con mala actitud, por lo que su esposa molesta lo echaba de la casa hasta que estuviera otra vez en sus 5 sentidos. Además, Kevin, el hijo mayor, no quería apoyar con su dinero los futuros gastos diciendo: «Este embarazo no fue culpa mía, fue culpa de Francesca. Yo no debería de apoyar por algo que fue su error». Y desaparecía días de la casa diciendo que se estaba quedando con algunos amigos. Así que la felicidad de la familia Walker se fue apagando poco a poco. El pequeño Ian era quien más se veía afectado por lo que estaba pasando. Él amaba a su familia,
y no quería que se destruyera, así que pensó que para que todo se solucionara tendría que haber más dinero en la casa. Así que decidió que dejaría de estudiar para poder él también conseguir un trabajo y ayudar con los gastos. Era en realidad una decisión muy valiente. Días después, sin que sus padres se enterasen, el niño salió de casa con la intención de encontrar un trabajo y caminando por una zona de construcción encontró un lugar donde hacían ladrillos y observó cómo aparte de los hombres adultos habían niños que estaban ahí trabajando. El pequeño corrió hacia ellos y les preguntó que si él también podía hacer eso para ganar dinero. Los niños le dijeron que tenía que ir con el jefe para que le diera permiso. Eso fue lo que Ian hizo y lo convenció con su entusiasmo. A los pocos minutos se encontraba, junto con los otros niños, haciendo ladrillos por unos billetes, que fue lo que le prometió el Señor. Así por primera vez en su vida Ian trabajó. Era un trabajo realmente pesado. Se tenía que tener mucha fuerza para hacer los ladrillos y cargarlos hasta los camiones. Además, era un trabajo muy sucio. Ese día, el niño se hizo muchas heridas en los dedos y en los brazos. Fue algo realmente cansado, y su pequeño cuerpecito estaba totalmente sucio y adolorido al final del día. Pero le dieron lo que prometieron, y se fue a casa muy feliz por haber podido ganar dinero para su familia. Cuando llegó a su hogar, aún no llegaba nadie, por lo que le dio la oportunidad de bañarse y esconder el dinero. Quería esconderlo hasta cuando hubiera ahorrado más. Así pasaron los días y el pequeño seguía yendo a la ladrillera para trabajar ocultándolo de su familia. El jefe y los demás trabajadores se encariñaron con el pequeño por su perseverancia, ya que iba todos los días para hacer un trabajo difícil. Los vecinos observaban cómo el niño iba y venía tan sucio y cansado. Recriminaban a los padres por hacer que alguien tan joven trabajara sin saber que ellos no sabían nada. Las cosas en el hogar de los Walker no mejoraban. El padre Daniel no regresaba a casa desde hace varios días. Kevin, su hermano, había decidido mudarse definitivamente dejándolos, y su madre consiguió 2 trabajos para poder mantener lo que quedaba de su familia. Familia que, dicho sea de paso, se iba cayendo pedazo a pedazo. Francesca, que tenía 5 meses de embarazo, fue despedida de la tienda y tuvo que conseguir otro trabajo en el cual sí la aceptaran estando embarazada. Ian siguió trabajando en la ladrillera y al jefe realmente le asombraba a aquel niño porque iba todos los días a trabajar. En una ocasión se sentó junto a él mientras descansaba y le preguntó por qué estaba ahí. El niño entonces le contó su historia y lo que pasaba en su hogar, y cómo él quería ayudar para que su hermano y su padre regresaran. Además, que el bebé que vendría pudiera encontrar un hogar. El señor se conmovió mucho por lo que escuchó y decidió que ayudaría al pequeño niño, así que lo tomó bajo su ala, le daba encargos y lo hacía supervisar la entrada de los trabajadores. Cosas mínimas, pero que ayudaban al jefe y alejaban al pequeño del trabajo manual. Además, le pagaba por esto lo mismo que antes. Sin embargo, un día, cuando Ian regresaba a casa, se encontró con su madre, que había regresado a casa temprano y vio su estado sucio y cansado. Se sorprendió y se dio cuenta que el niño había estado trabajando. Asombrada se quedó sin palabras por varios segundos y después se echó a llorar. Ella realmente estaba molesta. No podía creer que su hijo estuviera estando trabajando en lugar de ir a estudiar. El pequeño Ian se acercó a su mamá y la abrazó diciendo: «No llores, mamá. Yo quiero ayudar con los gastos de la casa para que todos estén felices. De nuevo, papá y mi hermano regresen. Además, el bebé que pronto va a llegar, también quiero que esté bien. Yo te quiero mucho. No quiero que llores». Después de decir aquello, fue corriendo hacia su cuarto y recogió todo el dinero que había ahorrado y se lo mostró. Realmente era una cantidad considerable, y por las palabras que Ian había dicho, su mamá se sentía conmovida por aquella acción, pero también sabía que no podía permitir que el pequeño trabajara. Tenía que estudiar y también vivir su infancia. Poco a poco, se le pasó lo molesta que se encontraba,
porque entendía las acciones de su hijo. Además, sintió un gran orgullo por su corazón desinteresado y bueno. Ian no volvió a la ladrillera, lo que le puso un poco triste, ya que se había hecho amigo del jefe y lo extrañaba, pero le había prometido a su mamá que retomaría los estudios. Pero a los pocos días, recibiría una visita que cambiaría la suerte de la familia. El jefe de la ladrillera se preocupó porque el pequeño desapareció de un día a otro y no volvió a ir. Se preguntaba si se encontraba bien y de alguna manera, preguntando a los demás niños, pudo encontrar su casa. Aquel día se encontraba Francesca en casa, ya que su embarazo ya estaba bastante avanzado. Ya había sido informada de lo que pasó con su hermanito. Le abrió la puerta de la casa al señor y se presentó, y dijo que venía a ver a Ian. Francesca lo dejó pasar un poco extrañada y llamó a su hermano. Al ver al jefe se emocionó y corrió a abrazarlo. Después de unos momentos con una taza de té en mano, se encontraban sentados todos en el sofá, cuando el jefe empezó a hablar. Yo sé que no debí contratar al pequeño, pero se notaba su perseverancia y me dejó asombrado. Los últimos días tomé una decisión al ver sus actitudes que tuvo en los trabajos que le di. Como no tengo hijos y no tengo a quien dejarle mi negocio, me gustaría que el pequeño aprendiera para que él sea quien herede la ladrillera. Se nota que es un niño inteligente, hábil y de muy buen corazón. Me contó por lo que están pasando y quiero ayudarlos a ustedes. Puede que no crean mis buenas intenciones, pero en las últimas semanas, Ian se ha convertido casi en un hijo para mí. Nunca lo dañaría. Francesca al escuchar aquello se quedó muda. Era increíble cómo una persona podría ofrecer tal cosa, y se sorprendió cómo por las acciones tan puras e inocentes de Ian habían traído algo bueno para su familia. Ella le ofreció quedarse para que pudiera conversar con su madre, Kate, para que le informara de aquella decisión, y el jefe gustosamente aceptó. Cuando su madre llegó se llevó una gran sorpresa. No podía creer aquello, y si bien desconfió en principio, él fue ganando la confianza de la familia poco a poco. Inscribió a Ian en un colegio privado, e iba con él por las tardes para que entendiera las cosas más básicas de la ladrillera. Así pasaron bastantes años. José, el jefe, asumió la educación y protección de Ian, y cuando el niño se graduó, pudo asumir un cargo importante en la ladrillera. Su ingenio y su mente hábil pudo hacer que pudiera desarrollarse y hacerse próspero en el negocio. Nunca volvió a ver a su padre, y su hermano iba de vez en cuando a casa para ver a su sobrino, que ya estaba grande y sano. Nunca sabremos las consecuencias de nuestras acciones hasta que las hagamos. Lo importante es actuar con bondad, con el corazón abierto a ayudar a los demás y darnos cuenta de que las personas valen la pena ser ayudadas. Gracias por ver este video. Esperamos mucho que te haya gustado y de ser así, haznoslo saber con un generoso like. Además, déjanos en los comentarios qué te pareció esta maravillosa historia. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subiremos en estos días. Yo soy tu amiga María José Cisneros y este fue un video más para tu canal favorito, una historia que contarte.